Hola queridos amigos y seguidores de Inmanencia Podcast. Aquí Vasudeva Radio les saluda y les trae otro programa, otra inmanencia, otro sentir. Con nosotros esta vez nos acompaña Ezequiel Wolf, un productor audiovisual y poeta argentino nacido en Buenos Aires, en 1985. Ezequiel siente la literatura como vive y experimenta la música y la radio en su vida, en su cuerpo. En Hungría ha descubierto otro río, Tisa, que le permite expandir su sentir y su escritura y también reconciliarse con lo que dejó atrás en su ciudad natal, esa geografía o gran poema como ese Río de la Plata. Produjo y co-condujo el programa radial No Retornable entre los años 2007 y 2013. Publicó la novela Retazos en la Casa del Viento en 2009. En 2019 publicó su segundo libro, Mientras Tanto, que salió con la editorial Indómita Luz, y obtuvo la beca Stipendium Hungaricum para cursar los estudios de Filología Hispánica y Lenguas Romances en la Universidad de Szeged en Hungría, donde reside actualmente. Desde 2020 forma parte de la Ninfa Eco. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Inmanencia Podcast y aquí entramos de lleno a la entrevista, a esta conversación. Eres comunicador y poeta o poeta comunicador. Dice Paz que la poesía es un encuentro de voces, un diálogo con las otras voces. ¿Cómo piensas que dialoga tu carrera radial y de comunicador con tu poesía, pensando en las dinámicas de expansión radial frente a la contención poética? Respecto de la referencia de que la poesía es un encuentro de voces y un diálogo con otras voces, yo empecé a hacer radio a eso de los 14 años. Yo iba a una escuela secundaria que tenía la particularidad que tenía un programa de radio de FM en una emisora y el taller de radio no estaba muy difundido, pero di por suerte de manera temprana con el taller. Estuve primero cercano al taller con la parte de la producción y después terminé haciendo aire. En lo personal fui muy fanático de varios programas de radio desde siempre, había una dinámica ahí que me gustaba mucho. Y para mí escribir es una búsqueda de voces porque de alguna manera eh, el escribir es mi manera de cantar. Yo creo que, y cada vez lo pienso más y lo asevero, eh, fui haciendo radio porque era lo más parecido a poder estar en un estudio casi como de grabación y de esa manera emular y poder salir por un parlante como salían mis músicos favoritos y mis cantantes favoritas, por un lado. Y por el otro lado, esa dinámica que me dio aprender a poner el cuerpo fue lo que me enseñó a descubrir que yo podía hablar en voz alta. En ese sentido, nunca me dio vergüenza leer en voz alta en clase, al contrario. Fue una de las pocas cosas que creo que si reviso hacia atrás voy a ir encontrando. Y en ese sentido, una vez que me fui desarrollando en lo radiofónico y en lo comunicacional, fui decidiéndome como nunca antes por la poesía. Cuando la cabeza me terminó de hacer clic, yo creo que en ese sentido abandoné ciertos romances que tuve con el cine o incluso con la televisión. Quizás uno ahora como realizador audiovisual en tiempos de la internet, uno termina heterogeneizándose con todo eso, ¿no? Pero yo creo que la radio es poesía. Y en ese sentido mi carrera radiofónica me afirmó y me confirmó la necesidad de, de sentir la poesía. Creo que la radio es un acto poético en sí mismo, tanto musical como hablada, hasta incluso informativa.
¡Wow! Me siento maravillado de escucharte expandir esa relación entre la radio, la voz y la poesía, que es otra voz también, y cómo se funden híbridamente para crear poesía, para crear literatura, para crear arte. En ese sentido, querido Ezequiel, ¿cómo piensas que ha evolucionado tu escritura literaria? ¿Qué crees que la ha afectado en esa evolución? ¿Cuáles son tus influencias en general para escribir? Pienso en música, literatura, cine y en general manifestaciones de la cultura popular. Bueno, la segunda pregunta de alguna manera es como que planteé el anzuelo en el final de la primera. Si tuviera que pensar cómo fue evolucionando, me gusta pensar el tiempo de la escritura como una, como un descubrimiento de posibilidades más que una evolución en sí misma. Si ven hay algunas cuestiones que quizás no haría de la misma manera, porque encontré otras herramientas. Eh, en ese sentido, sin embargo, esas cosas me trajeron hasta acá. Yo creo que lo que me ha pasado con la escritura es que, para no ponerme demasiado académico, pero vale en este sentido la expresión, estoy mucho menos barroco y menos metafórico, y elijo bien la metáfora por un lado. Por el otro lado, creo que la gente que por ahí que me lee desde hace más tiempo, entiende como que ahora estoy más desmalezado en el lenguaje. Yo creo que por el otro lado hubo un camino allanado y fue un descubrimiento mío para conmigo mismo y para con mi escritura. Y fui descubriendo escrituras nuevas. Esa estructura literaria creo que es lo que fue afectando. Y creo que incluso la estructura literaria me fue afectando a mí, mi composición literaria me fue afectando a mí. ¿Cuáles son las influencias generales para escribir? Eh, Ahí te contesto en el siguiente audio. Respecto de las influencias propiamente dichas, em, yo creo que la primera referencia sigue siendo la música, en orden de cosas. Hay un recurso que yo hago cada tanto cuando estoy un poco perdido, que es de la nada empiezo a cantar algunas de las últimas canciones que canté, o incluso algunas de las que todavía recuerdo enteras, la letra, porque antes me acordaba más de canciones enteras. Últimamente ahora tengo que pensarlas o buscarlas más. Pero uso la melodía de la canción, le cambio la letra y con eso voy escribiendo. De alguna manera voy cabalgando sobre canciones ajenas, que es una referencia que tengo todo el tiempo. Pero puntualmente a nivel musical y Charly García, en toda su obra, en los grupos que estuvo, Luis Alberto Spinetta, em, los Doors, Jim Morrison en particular, eh, Guns N' Roses desde un desparpajo musical, los Stones, los Rolling Stones, todos, eh, melódico, rítmico, acompasado, Piazzolla, eh, Piazzolla, mucho Piazzolla, Serge Gainsbourg, es alguien a quien yo, desde que lo descubrí, vuelvo todo el tiempo a escucharlo. Patti Smith, desde antes de haber descubierto su faceta de escritura, y cuando descubrí la parte de la escritura sobremanera. Eh, PJ Harvey, voy pensando lentamente, pero no porque no me quiero olvidar de nadie, sino porque voy revisando mis referencias
Bueno, de hecho, mientras tanto me tomé el atrevimiento de citar eh, autoritariamente algunas referencias o citas que me parecía que funcionaban para lo que estaba narrando en ese libro puntualmente. Y que eran también a su vez puentes que tendían de un mini capítulo al otro. Em, Hendrix, todo. Lo musical, lo lírico, el fraseo a la manera de cantar e inevitablemente voy a Dylan. Eh, como escritor, como escritor de canciones y como escritor dentro de las canciones. Y me pasa, no puedo pasar por alto cuando lo descubrí a Leonard Cohen y a Tom Waits, que son dos miradas que que me chocan de una manera de escribir y que son influencias para mí todo el tiempo, porque me parece que son escritores que hacen canciones, ni hablar Nick Cave también, pero puntualmente lo que me pasa con Waits es ese desparpajo que mencionaré ahora en la parte literaria y la parte de Cohen es el trabajo, la, la finura y el trabajo en la estructura de lo cantado y de lo escrito. Hay una elección de cada palabra, o en ese sentido del Indio Solari, de Los Redondos de Ricota, pero sobre todo del Indio Solari en su carrera solista. Hay una fineza que yo encuentro ahí de por qué está puesta esa palabra. Y en ese sentido creo que esas palabras están narrando algo más que la melodía. Y más de una vez pasa con esas personas que las palabras encuentran perfectamente lo melódico de la melodía sonora. Eh, bueno, me pasa mucho con Morrissey. Lo que pasa es que hay una variación que es que yo tengo el nivel de inglés que tengo ahora lo fui descubriendo luego. Entonces, yo entro a las canciones primero por lo musical y después por lo que pienso que me quieren decir y después voy a los significados, incluso en castellano. Em, Influencias literarias, Cortázar, Lorca, Borges, no por orden de importancia, ¿eh? Alejandra Pizarnik siempre, absolutamente siempre también. Em, la generación beat, pero principalmente los poemas de Corso, eh, la revolución electrónica y, y el fantasma accidental, creo que era de Burroughs, eh, Cádiz y algunos poemas de Ginsberg, bueno, por supuesto el Aullido, pero Cádiz sobre todo. Y de Kerouac, a mí me pasa con Kerouac que hay un fraseo que es una obviedad porque está dicho lo del jazz y todo. Pero hay algo en la manera de escribir de Kerouac que es el tipo de escritura que a mí me gustaría escribir. Más de una vez siento que el tipo escribe eh, poemas en prosa, en párrafos, en novelas. Eh, bueno, por supuesto Henry Miller. Las novelas de Simone de Beauvoir me vuelven loco. Eh, los cuentos de Walsh. Podría seguir nombrando varios. Marguerite Duras y Clarice Lispector. Yo creo que con ese panteón estoy. Y del cine, em, Philippe Garrel es alguien que me vuelve loco. Wes Anderson, a su manera también. Jim Jarmusch, eh, es un director que me fascina. Fabio. em, No quiero dejar de mencionar a alguien fundamental en la escritura y sé que me estoy repasando con esta respuesta larguísima. El señor Quique Fowell, junto a Manuel Puig y Roberto Arlt. Pero la verdad es que revisando la estantería de mi memoria,
alguien que llevo conmigo siempre y a quien reviso cada vez más y que desde que vivo acá en lo que considero un exilio elegido, es todo para mí. Hablo del señor Juan Gelman, que me enseñó como pocos a jugar con el lenguaje. Obviamente eh, descubrí a Girondo eh, en la escuela y sobre todo cuando vi la película de Ciego Subiela, El lado oscuro del corazón. Y Girondo es alguien de quien yo he tomado eh, mucho, sobre todo la manera de jugar con la sonoridad de las palabras. Pero fue con Hellman la persona con la cual volví a encontrar esa manera de jugar. Y esa manera de jugar que tiene esa música parecida a, a lo musical que contaba de las canciones. Y hablando de las canciones, la verdad que para mí el género grunge, particularmente Seattle, eh, es algo que me ha marcado muy fuerte. Eh, Pearl Jam por sobre todas las cosas y Chris Cornell, sobre todo Eddie Vedder de Pearl Jam. Hay algo ahí que los que crecimos contemporáneamente con los 90, ya sea desde la más tierna infancia, o bien en la adolescencia, o incluso en la adultez, encontramos, creo, para nosotros esa mirada de los 90 estuvo muy ligada a lo formativo. Eh, Hay una mirada de los 90 que a mí me hizo muy bien y es la que me trajo hasta acá. Y por último, porque se habrán dado cuenta oyentes del otro lado, no puedo no mencionar a dos películas fundamentales para mí, una de un director y otra de otro director, pero principalmente quiero hablar de Roma, de Adolfo Aristarain, que también hizo Martin H. Esas dos películas a mí me marcaron la cabeza para siempre. Y una película que fue fundamental, la vi cuando tenía 7 años en el cine, acompañado de uno de mis hermanos mayores y de mis padres, en un cine de trasnoche, un sábado a la noche, fue Tango Feroz. Eh, Viendo todo eso en esa tierna infancia, me di cuenta que el perfil de mi vida iba a ir en la escritura, en la música o lo que fuera por el lado del rock. Wow, realmente me volaste la cabeza con todo este conocimiento, con toda esta presencia de referencias, de sentires, de la creación musical, literaria y cinematográfica. Juan Gelman, extraordinario poeta. Adolfo Irastarain, extraordinario director de cine. Philly Garrel, William Burroughs, Ginsberg, Kerouac, Alejandra Pizarnik, Cortázar, Jimi Hendrix, Tom Waits, Cohen, los Stones. De verdad que es un diálogo de voces donde emana tanta creación, tanta sensibilidad que luego crea al poeta, al escritor Ezequiel Wolf. Ezequiel, actualmente vives en Hungría. ¿Cómo sientes que está influyendo en tu escritura la experiencia húngara por donde han pasado escritores latinoamericanos como Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Antonio Cisneros, que incluso experimentó un trance místico que lo llevó de nuevo a la fe cristiana? Producto de esa experiencia escribió el libro de Dios y de los húngaros. Actualmente vivo en Hungría y sabés que me está pasando algo de vivir acá, que es que yo lo mencioné velozmente,
Yo escribí un libro antes de venirme que se llamaba Mientras tanto, y en ese sentido, cuando titulé Mientras tanto como tal, lo pensé a la manera de varios de los personajes que hay ahí dentro y que conviven y que a la vez pueden ser uno, que escribe a todos los personajes o situaciones que hay ahí dentro. Y, y pensé que el mientras tanto era el que iba a vivir acá. Y de alguna manera tengo la impresión que el mientras tanto fue aquel. ¿Qué me genera? Puntualmente yo vivo en el sudeste de Hungría, en una ciudad que se llama Szeged. Y vivo encima en las afueras, en una residencia universitaria a 6 kilómetros del centro de la ciudad y a 6 kilómetros del río. Desde que descubrí el río Tiza cambió mi manera de escribir, mi manera y mi forma. Y eso lo pude comprobar cuando a los 3 meses de haber venido viajé a Budapest y descubrí el Danubio. Y, y en Buenos Aires, para mí, el río de la Plata, era un lugar que existía, un río al cual llegar. Eh, y que es una parte de la memoria histórica. Y sin embargo me pasa acá que el río es un ser al que voy a visitar seguido. Eh, Me gusta decir que soy un porteño que se amigó con el agua eh, en otra ciudad. Y me influye de una manera... Estoy mucho más natural para escribir. Eh, Mucho tiene que ver el entorno. Mucho tiene que ver la mezcla también. Vivir con gente en otros idiomas y pensar en otros idiomas y soñar en otros idiomas y estar estudiando otros idiomas. Había un poema, hay un poema en Mientras tanto, eh, que habla de la posibilidad de este viaje y que decía un puente de lenguas. Y yo siento que eso es lo que me está pasando acá, que aterricé sobre varias lenguas. Y eso es lo que me está pasando en la escritura. A su vez, me tocó el encierro. Yo vine a vivir acá a mediados de 2019 y me agarró la pandemia acá. Y aparte, acá en la residencia, con toque de queda completo. Sin embargo, me motivó a escribir. Yo volví a escribir desde que estoy acá. Creo que como no escribí hace por lo menos 10 años. Y en ese sentido, desde varias perspectivas, pienso poemarios completos, casi como obras. Eh, Así que en ese sentido me está influyendo muy bien. eh, y creo que en la medida de lo posible estoy descubriendo esas nuevas peles que vine a buscar acá. Para poder decirte quiero con ese acento tan claro. Hoy quiero ser un actor mexicano, dice la linda canción de La Buena Vida. Y sí, el viaje es creador de nueva música, de nueva literatura. Las geografías que no nos pertenecen empiezan a pertenecernos. Avanzando con la entrevista, nos gustaría saber a los seguidores de Inmanencia Podcast, ¿cuáles son tus proyectos creativos y profesionales futuros, querido Ezequiel? Vámonos al bosque, vamos por el río. Respecto a los proyectos, si bien estoy estudiando, cursando acá una beca en Szeged, en Hungría, que se llama Stipendium Hungaricum, estoy haciendo un bachelor en Filología Española y Lenguas Romances y un minor en catalán. Tengo la suerte de pertenecer a varios proyectos más allá de los personales. Uno es la Ninfa Eco, que es una organización en la que estamos nucleados varios escritores y escritoras y diseñadores y diseñadoras y gente que tiene que ver con la motivación de la escritura
y con las partes que componen la escritura toda. Eh, Uno de los proyectos es escribir eh, una serie de notas que estoy terminando de bocetar, de viajes irrealizados hasta el momento, por un lado. Por el otro lado, participo semanalmente en un programa de radio en la Argentina que se llama La Frontera, que sale por Nacional Rock, que es una columna telefónica en vivo en la cual yo presento un escritor o una escritora, una temática, y después la intercalamos con dos canciones, y después tengo la suerte de estar probando textos que voy escribiendo y que van rotando en la trasnoche de un programa que se llama Tras la Noche, de una emisora argentina también que se llama Radio con Voz. En lo particular, los proyectos que tengo son poder presentar acá eh, un proyecto que yo tenía en Argentina que se llamaba Las Habladurías del Mundo, en la cual yo tomaba un tópico en cuestión parecido a un programa de radio o un podcast, y había conseguido armar una banda musical de amigos músicos muy talentosos. Elegía yo una temática o un artista y atravesábamos el universo de esa personalidad eh, cultural con sus canciones o canciones referentes a, con ediciones de video o actuaciones, y yo escribía cartas de oyentes ficticios que sucedían en vivo y que las narraba como si fueran mensajes que me iban llegando a lo largo del tiempo. Eso era Las Habladurías del Mundo, que es un proyecto que me gustaría poder desplegar acá. Después, en lo particular, durante el primer confinamiento escribí una serie de 6 episodios de lo que se llamó Zona Bulias, que tuve la suerte que se publicaran 2 de ellos en una revista de acá de la universidad. Me gustaría poder publicarlos. Desde que llegué empecé a escribir mucho, como mencionaba en una de las preguntas anteriores, y uno de los proyectos es poder terminar un compendio de poemas o de relatos que fue escribiendo en la estadía acá, durante la estadía que llevo acá. Y por el otro lado, eh, hacer un libro de relatos relacionado a lo musical, que como ya lo mencioné, seguramente se llame Sobre canciones ajenas. Y además, que es algo de lo que más en lo que más vengo trabajando y más postergado tengo, es la publicación de un audiolibro. Eh, Esos son los proyectos personales hasta el momento. Wow, realmente se viene un futuro lleno de proyectos muy interesantes en la vida académica y también en la literatura y en la radio, querido Ezequiel. Ahora, continuando con esta entrevista, con este diálogo, con este encuentro de voces y sentires, a los seguidores de Inmanencia Podcast nos gustaría escuchar algunos de tus poemas. En ese sentido, te dejamos la palabra para que nos compartas lo mejor de tu poesía, de ese sentir tuyo, argento y un poco húngaro en este tiempo. Tendremos que ocultarnos, agárrate a mi espalda, que ya sé dónde va. El primero de los 3 poemas. Este poema se llama Souvenir y salió publicado en un audiolibro de León Gilguero, un cantautor argentino. Se puede encontrar en las redes sociales también. El poema se llama Souvenir y es así. Si duele la palabra despedida, es porque hay alguien que no pudo aguantar más. El invierno está cada vez más cerca y arremete como el fuego que rehoga las lágrimas
las atraviesa, las endulza, piezas únicas, souvenirs de una mirada perdida que se hizo a las aguas del mar porque hubo algo con lo que no se pudo vivir más, porque hubo algo con lo que ya no se estaba de acuerdo. El segundo poema se llama Federico García Lorca y es uno de los poemas que fue publicado acá en Homo Hispanicus, la revista de la universidad. En la barraca buscando la luna nueva, mientras los gallos masticaban el sol antes de cantar frente a los falangistas, y parado, ya sin mirarlos a ellos a los ojos, pensé: ¿dónde estaba mi luna? ¿Dónde estaba mi mar? ¿Por qué habría yo de ver mi muerte en sus manos cobardes? ¿Por qué habría yo de regalarles mi mirada de sangre y de mirada imposible? ¿Por qué habría yo de abrirles mi vida tan viva a su pornografía moral? Porque bien sabía yo que la muerte estaba al caerme como pena de cauce oculto en una madrugada remota, ante la muerte que brama en la sangre derramada de mi tierra. Y así estaba yo negando mis ojos de poeta a mis fusiladores, cuando me dieron vuelta para darme 2 tiros en el culo. Y acá estoy, en una fosa común, brotando en versos de la tierra que soy. Federico García Lorca. Y el tercero es un poema de Mientras tanto, que se llama, para que lo perdí de vista, entrenar la escritura también desde la ronca y bronca voz, desde el resentimiento como contraacción. La voz hablada recita cantos húmedos que se imprimen en páginas que tus ojos han de leer, y después en tu cabeza vas a escucharme, lo sé. La noche se acomoda entre los hielos y el whisky saborea la cajita musical. La primavera abrió las ventanas y se hizo cargo de todo lo demás, y entonces... ¿el fin de todo no es tal? ¿No existe? Y si hay reacción, vos sabés. Bien. Acción hubo. Atardeceres espías del reflejo del sol. ¿Cuántos nombres? ¿Cuántas sombras? El sillón como refugio de causa y saberse saboreado aún con los ojos cansados y la mirada perdida en un libro robado. La caricia de haber sido leído, desnudado y elegido entre canciones y palabras. Enredarse en silencio y desenredarse en palabras. Lento y constante todavía. Te muerdo como un espía en la maquinaria de la noche. Algo está. Yo en mí. Otra vez. Algo estalló en mí. Otra vez un verbo conjugándose. Actuar que se escribe para ser escrito e incluso ser dormido por el sueño. Vamos por el río, así nuestras huellas. Wow, realmente, Ezequiel, son poemas sentidos, poemas que reflejan tu gran sensibilidad, expresan ese amor por algo inacible, ese sentir por el viaje, por personajes como García Lorca que nos tocan el corazón en medio de una fosa común que a veces es esta humanidad, que también puede ser una flor o un regalo o un tiro. De verdad que estos poemas expresan una manera de entender el lenguaje.
un lenguaje que se entiende como nocturno, como rockero a veces, pero también con una sensibilidad que nos llena y que nos ha impresionado gratamente. Ahora ya casi por culminar este podcast, este encuentro con los seguidores de Inmanencia Podcast, me gustaría que si tienes algún mensaje final a los oyentes, a los seguidores sobre la poesía, la comunicación, el viaje, querido Ezequiel. Las cosas que contar. Y un mensaje: vivir es el viaje, escribir es un viaje y la poesía es ser parte del viaje. Gracias por haber estado del otro lado, gracias por esta oportunidad de al menos por un ratito dejarme viajar con ustedes. La zona oeste, hay tantas cosas de que hablar. Precisamente, Ezequiel, así llegamos al final del programa y hay tantas cosas de qué hablar. Seguro volveremos a encontrarnos en otro podcast, en otro diálogo del ser y el sentir. Muchísimas gracias, realmente ha sido una conversación amable, grata, al vuelo, embarricada, frente a un río de una ciudad. Así llegamos al final de nuestro programa. Nuestro invitado Ezequiel Wolf, poeta argentino que ahora vive en Hungría, comunicador radial. Y nos veremos próximamente, queridos seguidores de Inmanencia Podcast. Los quiere aquí Vasudeva Radio. Nos vemos. Un beso grande. Hasta las estrellas.